Doctor File, vamos a hablar a continuación del misterio de los estigmas. ¿Qué son los estigmas? Partamos por ahí, porque mucha gente en casa dirá, bueno, siempre cuando hablamos de estigmas simplemente son marcas, manchas, lecturas en la piel. Hay dos grandes definiciones. Una definición desde el punto de vista religioso y otra definición desde el punto de vista científico, médico, dermatológico. Las dos son muy importantes para poder analizar bastante bien todo lo que ha sido la historia de los estigmas. Pías imposturas, querido Ignacio, han sido fenómenos psicosomáticos o fraudes religiosos. ¿Qué han sido los estigmas? ¿Milagros o acciones del demonio? ¿Qué piensas antes de empezar, querido Ignacio? Estigmas. ¿Qué son para ti los estigmas? ¿Acciones del demonio o una pía impostura? ¿A qué se refiere, doctor File, con una pía impostura? La manifestación sobrenatural de Dios en un hombre. Yo creo que, teniendo muy poca información al respecto, me inclino más por la segunda alternativa. Vamos a revisarla, porque hay de todos los casos. ¿Hay de ambos? Hay que ser bastante claro desde el principio, querido Ignacio y queridos amigos en casa. Desde el primer estigmatizado, que fue San Francisco de Asís, Alarma de respuesta. hasta 1904, se registraron 321 estigmatizados. De estos 321 estigmatizados, desde mi punto de vista, una gran mayoría eran fraudes. E incluso, como lo vamos a ver, algunos son el resultado de acciones diabólicas, estigmas diabólicos. Pero hay otras excepciones, milagrosas, que ponen en jaque también todo lo que es la ciencia dermatológica sobre esta explicación. Pero hay que ser claro en eso. Y mira, los estigmas son llagas, heridas que se te forman en la piel espontáneamente y que se asemejan a las marcas de Cristo en la cruz. Las 5 fundamentales: los 2 pies, las manos, el costado y también en la cabeza y en la espalda. Hay personas que le han aparecido, esto es en la historia. Esa es la definición religiosa. Y aparecen por personas dedicadas intensamente a los ámbitos espirituales y místicos, y muchas veces en personas sumamente vinculadas intensamente a la religión. Pero también, como dije, a nivel religioso, vamos a revisar un caso donde los estigmas fueron por acciones diabólicas. Esa es la definición desde el punto de vista de la religión. Ahora, desde el punto de vista de la ciencia, se le llama, y particularmente del principal libro de dermatología de Fitzpatrick, los estigmas son purpúreas psicógenas. ¿Purpúreas psicógenas? Sí, en el fondo son heridas. Ajá. Producidas por vasos sanguíneos que se van a vaciar. El término técnico es extravasación sanguínea, debido a desencadenamientos psicológicos de personas que son o están enfermas muchas veces de psicosis, de neurosis, de esquizofrenia también, con alteraciones alimentarias. Eso así lo define como una purpúrea psicógena. En el fondo, para la ciencia, los estigmas son una enfermedad psiquiátrica fundamentalmente.
y detonada por, bueno, todo lo que es un fenómeno psicosomático. Los fenómenos psicosomáticos son aquellas personas que de alguna forma, pensando con su mente, influyen en su cuerpo. Aquella persona que piensa todo el rato que se va a sentir mal, voy a estar enfermo, me voy a enfermar, se enferma. Claro. Lo somatiza. Lo somatiza. Por lo tanto... Ahora, doctor Fay, lo que plantea la ciencia, cruzarlo con lo que indica la religión, estos estigmas pueden aparecer, desde el punto de vista religioso, ¿no?, en personas que padecen alguna de estas enfermedades. De hecho, sí, por supuesto que sí. O sea, efectivamente, ambas teorías se cruzan. Se cruzan, por supuesto que sí, se cruzan. Muchos de los estigmatizados que están en el ámbito religioso tienen problemas, muchos son hipocondríacos, tienen problemas alimentarios y, como vamos a ver, también problemas psiquiátricos. Por lo tanto, de hecho, lo que hace la ciencia es estudiar estos estigmas que aparecen en ámbitos religiosos y les da una explicación. Pero también hay que decir lo siguiente, porque le da esta explicación, la ciencia dice que, bueno, que son problemas psicosomáticos, de extravasación, es decir, aparecen llagas de diferentes formas. Los tipos que aparecen científicamente de las llagas, unas monedas, otros son largos, aparecen en forma de cruz. ¿En todas partes del cuerpo? En las partes de, bueno, en los pies, en las marcas de Cristo, fundamentalmente. En las extremidades, podríamos decir. En las extremidades, en las manos, en los pies, en el costado, en la cabeza y en la espalda. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque una es la explicación científica. Claro. Dermatológica. Dermatológica. Pero también la explicación científica tiene entra en crisis cuando no se explica por qué. Estos estigmas aparecen justo, por ejemplo, en vísperas de Semana Santa. Y en personas que dicen que previamente vieron a Cristo, y aparecen los estigmas. Esos pequeños detalles ponen en jaque la definición científica. Y la medicina, en el fondo, frente a estos casos, lo que busca es primero limpiar, sanar, que no se infecte. Le dan antibióticos, antisépticos. Pero el principal tratamiento para estas personas estigmatizadas, cuando acuden a la medicina, son tratamientos psiquiátricos. ¿Y qué es lo que sucede? Que las personas, los pacientes, no buscan la solución a través de la psiquiatría y rechazan eso. Entonces no aceptan la explicación de la ciencia. Los estigmas, en este sentido, parecen un gran constructo social también. Es decir, uno tiene que entender que a las personas estigmatizadas están en un ambiente de deseos, de voluntades, de anhelos y de valores religiosos que determinan su vida. Entonces, que por algún motivo, que puede ser primero enfermedades o problemas alimentarios, después neurosis, psicosis incluso, pérdida del sentido de la realidad, le aparecen estos estigmas, bueno, no buscan después una solución psiquiátrica, sino que los pacientes admiten que no necesitan la psiquiatría, que están siendo en el fondo tocados por Dios. ¿Francisco de Asís es un ejemplo de eso? Es un ejemplo, según la historia. Para meternos en Francisco de Asís antes, hay que entender muy bien una cosa, porque cuando hablamos de los estigmas, tenemos que hablar de qué es la mística cristiana, qué es la mística católica. Es muy importante, porque si no se entiende los estigmas. Aguánteme un segundo porque queremos revisar qué está pasando en Twitter a esta hora de la noche, en vivo y en directo. Seguimos revisando, es impresionante esa balanza y la cantidad de participación de nuestros amigos. 1001 favoriteos. ¿Se puede actualizar eso, señor director? Versus 84 retweets. ¿Quién fue el primer estigmatizado de la historia? Retuitea si crees que fue el Padre Pío.
favoritea, si está seguro, que fue San Francisco de Asís. 1002 versus 864, veo mal de acá. 84, bien digo. Hashtag DrFileMB, @mentiras la red. No solo nuestra cuenta Twitter y nuestro hashtag es para concursar por estos libros, sino que también es para que ustedes dejen sus preguntas, sus consultas respecto de lo que estamos discutiendo a esta hora de la noche. El misterio de los estigmas. Aquí tenemos, señorita directora, discúlpeme, he dicho señor director y a esta hora tenemos a nuestra señorita directora. Retratos. Es la colección de Editorial Universitaria, Antigüedad Romana y Primera Cristiandad, y Medievo, el tiempo de las catedrales y las cruzadas. Dr. File. Son tantos los tuiteos que, ¿sabes qué? Le voy a pedir, voy a dejarles de obsequio también aquí en el canal a a dos personas que... Mira, acá, 2 libros. Y quiero decir, me va a permitir lo que pasa es que este libro me lo envió Pilar Fernández de Tucapel, de la 8ª región. Saluda. Se llama Tras mis sentimientos, de Ramos Mora René. Por lo tanto, también se los voy a dejar aquí para que lo vengan a buscar al canal. Estos 2 libros. Dr. File, nos dice Patricia Flores en nuestra cuenta Twitter, pero las heridas de Jesús en las manos no fueron realmente en las manos, se supone que fueron en las muñecas. ¿Es así? Es controvertido eso. Es posible que hayan sido en las muñecas y hay otras también que dicen que fue en las manos. Es muy posible que haya sido en realidad en las muñecas, porque si es así, no se hubiese... Mira, los clavos en las manos se hubiesen de alguna forma desprendido y roto las manos. Es una gran controversia que hay sobre los estigmas. Ahora, decir lo siguiente: uno no puede entender los estigmas si uno no entra en lo que es la mística católica y cristiana. Y hay que decir muy rápido lo siguiente: la mística católica es racional y es dogmática. Y esta unión con Dios, porque la mística busca eso, la unión con Dios, se da a través de 3 vías. Y es muy relevante esto, porque esta mística católica es muy distinta a la mística de nuestros pueblos originarios. La mística de nuestros pueblos originarios es una mística basada en la meditación, en los rituales chamánicos, de contacto con la naturaleza. La mística católica cristiana es muy distinta, es racional, dogmática, y tiene 3 vías para contactarse con Dios. La primera es la vía purgativa, es decir, te alejas del cuerpo, castigas tu cuerpo para olvidarte de todo lo que siente tu cuerpo y conectarte espiritualmente con Dios. Por eso la Inquisición la ocupaba, torturando incluso, porque los torturaban y el hombre ya se olvida de su cuerpo y se conecta con la divinidad antes de morir. Esa es la primera vía católica cristiana para unirse con Dios. La segunda vía para unirse con Dios es la vía iluminativa, es decir, orar, rezar 25.000 veces las oraciones que enseñó Jesús y que están en la Biblia. Por eso es dogmática. Entonces, rezando y rezando y rezando, tú te puedes conectar con Dios mediante la vía iluminativa, según esta tradición católica. Y la tercera vía es la vía unitiva, que es una vía sobrenatural y que se manifiesta exclusivamente a través de los estigmas. También de otros fenómenos acompañados de esta tercera vía, como es la bilocación, es decir, tú puedes estar en 2 partes a la vez, y también lo que es la levitación, y es inefable. No se puede explicar esta tercera vía. Es una vía sobrenatural, caracterizada por lo tanto por una intervención directa de Dios en una persona, que se manifiesta en la levitación, bilocación, en los estigmas y también en la inedia, que es en el fondo dejar de comer.
Por lo tanto, para entender los estigmas, uno tiene que entrar en esta mística y en esta tercera vía, en la vía unitiva, que es, desde el punto de vista católico cristiano, la suprema vía de unión con Dios, porque supuestamente si aparecen los estigmas, aparece directamente la presencia de Dios en las personas. Ahora bien, a lo largo de la historia, uno tiene que decir que evidentemente la primera señal de la aparición de los estigmas, bueno, términos relativos, pero es el ejemplo de Jesús. Es Jesús crucificado en la cruz, guarda estas llagas y estas llagas van a ser la marca de Dios. Ahora, ¿cuándo aparecieron los primeros estigmas? Que es la pregunta que nosotros hicimos hoy en día. Hay que señalar lo siguiente. La primera referencia bíblica a la aparición de los estigmas está en Galateos 6:17 de San Pablo. ¿Qué se indica ahí? Dice textualmente lo siguiente, más o menos en el año 30 después de Cristo. Dice San Pablo: llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Uno tiene que concluir, después de leer esto, que en el fondo comienza o se inicia la imitación de Jesús. Una imitación que busca replicar la vida de Jesús. Los primeros santos mártires de la Iglesia van a ser todos en el fondo grandes seguidores del ejemplo de Jesús. Los santos mártires que imponen la creencia cristiana en el Imperio Romano politeísta. ¿Qué es lo que hacen los primeros mártires? Al igual que Jesús, sacrifican sus cuerpos de diferentes formas. Se alejan, se entierran, se envuelven en cadenas. Hay una tal cantidad de santos mártires que son increíbles. Personas que se alejaban a pasturar, los pasturantes de Siria. Personas que vivían como animales, alejándose del cuerpo, porque lo que enseñó Jesús era que el premio no es en este mundo, es en el otro mundo. Lo que enseñó Jesús en la cruz, que el cuerpo no es lo importante, es tu alma la importante. Entonces siguieron muchísimos, comenzaron a imitar el ejemplo de Jesús, pero no apareció ningún estigmatizado hasta 1222. En el año 1222, en Oxford, aparece un hombre que exhibió las 5 heridas de Jesús. 2 en las piernas, en las manos y la del costado. Aparece en escena y se dijo ser el Hijo de Dios y el Redentor que volvía a la tierra. Lo tomaron detenido por impostor y determinaron que las heridas de este hombre de Oxford habían sido autoinfligidas. Falso. Pero 2 años después, en 1224, aparece San Francisco de Asís, quien sube a los Apeninos y pasa 40 días en oración y ayuno. 40 días de oración, de ayuno, en los cuales él dice haber tenido una visión de Jesús. Una visión de Jesús en la cruz. Y después de la cual recibe por primera vez los 4 estigmas en las manos y en los pies. Los estigmas de San Francisco de Asís
no sangraban. Eran unas especies de manchas que le aparecieron, medias negras, que fueron los estigmas. Y que fue desde este punto de vista catalogado hasta el día de hoy como el primer estigmatizado de la historia de la cristiandad. Esa es la respuesta correcta. Ahora, ¿qué es lo que sucede tan pronto aparece San Francisco de Asís? El fenómeno de imitación Se replica. no solamente, sino que durante el siglo XIII, debido a este ejemplo de San Francisco de Asís, hay una explosión de estigmatizados, llenos de estigmatizados por todas partes, imitando el ejemplo de esta figura trascendental del cristianismo. Mucha gente quizás siente que tienen los estigmas en su cuerpo, pero que no corresponden a esta aparición divina, ¿no? Por supuesto, por eso lo O digo. sea, gente que genuinamente lo cree, lo siente, pero está totalmente equivocada. Más allá de los charlatanes que hemos planteado acá. Por supuesto que sí. Mira, ¿qué es lo que sucede? Que se desata en ese siglo XIII, debido a este ejemplo, una gran cantidad de imitadores de los estigmatizados, producto de este. Pero claro, el patrón que aparece, porque el primer estigmatizado no le sangra a San Francisco de Asís. Y desde ahí hasta el día de hoy, como te decía, hasta 1904 habían 321 estigmatizados. Después de principios del siglo pasado hasta el día de hoy hay unos cuantos más, no muchos más, pero comienzan a haber patrones muy distintos es decir, no hay ningún patrón de estigmas. Aparecen los estigmas sangrantes, mientras que el estigma de San Francisco no fue sangrante. Por lo tanto, uno tiene que evidentemente observar y concluir una cosa importantísima, que San Francisco creó un complejo de imitación. Las personas dedicadas a la religión y muy cercanas a la religión y muy místicos quisieron imitar esto. Y comienza todo un desarrollo, porque esto es muy relevante. Muchísimos contemplativos místicos católicos y cristianos se dieron cuenta que era posible adaptarse físicamente a los sufrimientos de Jesús mediante el esfuerzo psicosomático. Es decir, muchos místicos dedicados a la oración se dieron cuenta que era posible. Era posible en el fondo cumplir la vía mística unitiva, pero no por intervención divina, sino por un esfuerzo psicosomático. Eso es trascendental para darnos cuenta que dentro de estos más de 300 y tantos estigmatizados de la historia, muchos han sido falsos y muchos resultados de sus propios esfuerzos psicológicos en un ambiente ultracatólico de ayunos, de meditación, de oración porque los católicos no meditan, en ese sentido la meditación es del Oriente. Entonces se dieron cuenta muchísimos que claro, alejándose del cuerpo con una mente poderosa, por eso es racionalismo, por eso es racionalista la mística y dogmática, podían cambiar su cuerpo y modificar físicamente su cuerpo. Increíble. Utilizando esto. Es un fenómeno muy interesante en el sentido de que se cumple la mística racional, pero ojo, no es aceptada como una presencia divina eso. Los estigmas se convirtieron para muchos en una obsesión piadosa y también en efectos de sugestión. El perfil del estigmatizado, en este sentido, bueno, uno tiene que decir algunas cosas del perfil del estigmatizado
Y de todos estos 321 estigmatizados que al menos hemos contado, los primeros todos eran de naciones católicas, todos vinculados a órdenes. De hecho, según el perfil de estigmatizado, 7 mujeres por un hombre estigmatizados. Pero vamos a seguir con estos detalles. Doctor File, hacemos un breve alto. Seguimos revisando la historia de los estigmas. Estás en Mentiras Verdaderas. Hashtag Dr. File MB. No te vayas que ya volvemos. Queridos amigos, esto es Mentiras Verdaderas en vivo y en directo cuando ya son las 0:03 minutos. Hashtag Dr. File MB, @mentiras en la red, las coordenadas para participar y ser parte de esta conversación llena de controversias. A esta hora de la noche discutimos sobre el perfil del estigmatizado. Pero antes, recordemos que estamos regalando estos libros increíbles de la colección Retratos de la editorial universitaria, Antigüedad Romana y la Primera Cristiandad, y también el Medievo, el tiempo de las catedrales y las cruzadas. Nuestra pregunta en Twitter, señor director: ¿quién fue el primer estigmatizado de la historia? ¿El Padre Pío o San Francisco de Asís? Si crees que fue Padre Pío, retuitea. Si estás seguro que fue San Francisco de Asís, favoritea. 1148 favoritos y solo 85 retuiteos. Impresionante la participación, como todas las noches en redes sociales acá en Mentiras Verdaderas. Dr. File. Y agradecerle a todos los amigos que participan bueno, por estar acompañándonos, y esperemos regalarle hartos libros más. Perfil del estigmatizado, muy importante, porque de lo que uno tiene de estos 321 casos hasta principios del siglo XX, después surgen otros casos más, uno tiene que decir lo siguiente: se repite en un patrón de 7 mujeres por un hombre. Primero, todos en un principio eran católicos, de estos 321. 109 de la orden de los dominicos y otros 102 franciscanos. El 66% son personas religiosas y el 33% personas laicas, vinculadas obviamente a la iglesia. Dentro del perfil de estos estigmatizados se da una juventud, por regla general, muchas veces bastante mundana, por decirlo así, como fue el caso de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, vale la pena recordarlo, era hijo de un rico comerciante y él fue muy aventurero cuando joven, muy popular. De hecho, sus amigos le llegaron a nombrar como el rey de los rebeldes a San Francisco de Asís, hasta que, bueno, tiene su iluminación particular con Jesús y se dedica a la oración y a dedicarse, bueno, a todo lo que fue la mística. Pero muchos de estos estigmatizados, entonces, en su vida juvenil, padecen muchísimas enfermedades. Incluso uno podría llegar a decir que muchos de estos son hipocondríacos. Por ejemplo, Santa Lidvina, del 1433, era prácticamente una estigmatizada, pero era un museo patológico esa mujer. Tenía enfermedades por todas partes. Teresa Neumann, de la cual vamos a hablar también. El mismo Padre Pío, también bastante perturbado en su momento dado de juventud. Otros padecían de histeria. Otros estigmatizados se lanzaban violentamente por los cuartos, como fue Ana María Castreca, que murió en 1736. El Padre Pío, en su primera juventud, bastante emocionalmente perturbado. Otros, como por ejemplo Joan Jetzer, del 1515, y Teresa Elena Higginson, de 1905 ella, recibieron supuestamente las apariciones fantasmales de tipo poltergeist. Está testificado, o sea, está argumentado. Entonces, ¿qué significa el tipo poltergeist? Espíritus ruidosos, esos son, y bastante maldadosos. Esos son.
Y también otra parte del perfil de estos estigmatizados que tiene la historia, muchísimos viven en éxtasis y en trances de fervor religioso. Por eso te digo que cuando uno observa gran parte de los estigmatizados, es un fenómeno en gran parte, es un gran constructo social cuando se te va determinando por el ambiente. Por lo tanto, como dije en un principio, muchísimos no son verdaderos casos sobrenaturales de la vía unitiva, mística, cristiana. Pero hay excepciones, como las vamos a ver. Muchísimos no, en todo caso. Ahora, hay muchos de estos estigmatizados recibían, o más bien dicho, entraban en estados de éxtasis. Estados de éxtasis que le permitían en el fondo tener visiones de Cristo, que eso es clave. Por regla general, antes de los estigmas, tenían estas enfermedades, tenían estos problemas, muchos problemas alimentarios, y tenían visiones de Cristo. Otros, en cambio, desarrollaron también, producto de este estado de éxtasis, poderes proféticos y también de sanación. En algunos casos, bilocación, inedia y levitación, según se cuenta. Como por ejemplo, la inedia a muchísimas mujeres también, bueno, hay otros tantos que la vivieron. Es decir, suprimen esa ansia de comer y según los registros y documentos que uno tiene, dejan de comer. Algunos de estos místicos estigmatizados, como el Padre Pío, vivió la bilocación. Estuvo, según se cuenta, en 2 partes al mismo tiempo. Esos son fenómenos que también lo pueden hacer la mística amerindia, la bilocación, estar en 2 lugares distintos. Por lo tanto, cuando uno tiene este panorama de un perfil de estigmatizado, creo que tiene que uno ser bastante serio para decir que muchísimos, como los que hemos nombrado, no todos, no constituyen verdaderos estigmas en el sentido de que no cumplen con la influencia sobrenatural. Tienen estigmas, pero bueno, no muchos, más bien dicho, son muchos psicosomáticos, que es distinto. Eso no resta que sean en su propio ambiente personas de un fervor religioso y que tengan, hayan desarrollado su campo espiritual. Eso no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo que el fenómeno de los estigmas, en muchísimos casos y en la gran mayoría de estos casos, no responden a la vía unitiva mística sobrenatural cuando Dios, según la tradición, toma cuerpo en una persona. Dentro de los casos falsos, que hay muchísimos, vamos a recordar uno que quizá, al menos dentro de mi lectura, es seguramente el más emblemático de los casos falsos, de estigmatizados y de posesión demoníaca también, y que es el caso de Magdalena de la Cruz, que es una monja franciscana española del convento de Santa Isabel, que vivió entre 1487 y 1560. Durante muchísimos años, Magdalena de la Cruz fue venerada como santa por la Iglesia. No solamente porque presentaba los estigmas, sino también porque tenía visiones místicas e incluso, según se cuenta, hizo milagros. Influyó muchísimo en la corte de Castilla y afirmaba ella constantemente
tener comunicación directa con Dios. Este es un caso falso. Pero ¿cómo si tenía todas esas virtudes? El cómo es simple la respuesta. El adversario es el gran imitador, querido Ignacio. El gran imitador. Incluso Magdalena de la Cruz llegó a tener muchos importantes seguidores, como Fray Francisco de los Ángeles Quiñones. El arzobispo de Sevilla también fue discípulo de ella, el arzobispo de Sevilla. Alfonso Manríquez de Lara y Fray Francisco de Osasuna, que era un místico, seguían a Magdalena de la Cruz por sus estigmas, por sus visiones, por sus milagros. E incluso es tan importante este caso y tan emblemático este caso, porque en 1527, cuando nació Felipe II, el prudente, rey de España, se le envió, cuando nace, los hábitos de Magdalena de la Cruz para que el rey sea envuelto su cuerpo sea envuelto en los mantos de esta supuesta santa y sea protegido gracias a estos mantos sagrados claro, del demonio y de las influencias del demonio. Pues quien dudó de esta mujer fue San Ignacio de Loyola. ¿Qué dijo San Ignacio? Dudó. Y comenzó la duda de esta mujer. Pero era tal la influencia en la misma corona española. ¿Por qué me detengo en este aspecto del rey Felipe II? Porque a nivel de la historia, Felipe II es bastante controvertido. Mucha literatura española lo exalta como un ejemplo de virtudes. Pero por otro lado, gran literatura habla de que era un genocida, un imperialista, un fanático, un despiadado en el fondo, inmoral, Felipe II el prudente. Pues fue cubierta, fíjate tú, fue cubierto por los hábitos supuestamente sagrados de Magdalena de la Cruz. Cuando aparece en escena San Francisco de Loyola y comienzan a... Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, y comienzan a observarla, pues bien, en 1543 Magdalena de la Cruz cae enferma y pasa 3 años enferma, 3 años donde ella confiesa su larga carrera de engaños. Incluso fingió un embarazo, se embarazó y dijo que era una posesión divina prácticamente. Y reconoció que los estigmas eran falsos y que había sido una hipócrita. Pero ella le atribuyó la mayor parte de todo lo que había vivido a que había sido poseída por las acciones de los demonios. Las mismas palabras de Magdalena de la Cruz. Entonces nosotros estamos viendo, fue condenada a cadena perpetua y murió después. Entonces estamos viendo un tremendo caso. Durante muchísimo tiempo se le siguió, se le veneró, se le llevó a la corte. Y los hábitos no eran sagrados, sino que eran, uno puede deducir perfectamente que era una acción del demonio y con llagas. Increíble. Por lo tanto, y claro, y cuando uno ve la historia de Felipe II el prudente, de prudente no sé qué tenía, pero fue un genocida, pues. Acuérdate que 1527 y un poco más estaba en plena devastación acá todo el mundo, nuestro mundo. Como parte de su currículum. Como parte de su currículum. Protegido por los hábitos de una persona, Magdalena de la Cruz, que reconoció que había engañado a todo el mundo por acciones de los demonios. ¿Cómo da vuelta la historia, querido Ignacio?
cómo da vuelta la historia. Este ejemplo es un ejemplo de que han habido grandes estigmatizados falsos. Pero hay otros que constituyen, de alguna forma, esos casos quizá milagrosos, como el Padre Pío. El Padre Pío o Pío de Pietrelcina, que junto con Teresa Neumann han sido los dos más emblemáticos estigmatizados del siglo XX. El Padre Pío es un padre capuchino, nacido en 1885 y muerto en 1968. Y dentro del siglo XX, todos lo sabemos, es el estigmatizado más importante y que más ha resonado en el mundo cristiano. Él entró, digamos, al noviciado a los 16 años. Unos años después, en 1904, él termina el noviciado y el 25 de enero de 1904, según cuenta su biografía, él experimenta la primera bilocación. Es decir, bilocación es estar en dos momentos, en dos partes a la vez. Él estaba, según se cuenta, en el convento de San Elías y viajó su espíritu. Una especie de desdoblamiento. Desdoblamiento. Es un sinónimo. Es un sinónimo o viaje astral también. Viaje astral, desdoblamiento es lo mismo que esta bilocación. Y él habría viajado a Venecia al bautizo de una niña recién nacida, que se le habría visto allá. Son los misterios. Aquí entramos en un tremendo misterio porque después, a los 19 años, toma sus votos y a los 23 años es consagrado como sacerdote. Pues a los 24 años, un año después que es consagrado sacerdote, según se cuenta, comenzaron a aparecer los primeros estigmas del Padre Pío, pero que eran invisibles. Algo tenía supuestamente en las manos. Pasaron bastantes años, hasta que a los 31 años, en 1918, los estigmas se hacen visibles. Es en este momento cuando comienza la gran leyenda del Padre Pío, porque los estigmas supuestamente también emitían un perfume a flores. La sangre que emanaba de ellos emitía un perfume a flores. Esta noticia de los estigmas se expandió rápidamente en todo el mundo, sobre todo, de Europa, y el Padre Pío se transformó en una figura tremendamente emblemática y muy seguido por miles de cristianos. La leyenda del Padre Pío no fue hecha por la Iglesia. La leyenda del Padre Pío fue hecha por sus fieles seguidores. Eso que quede claro. Ahora, recién en el año 2002... su canonización, ¿no? Su canonización por Juan Pablo II. Pero que recordemos que esta persona que vemos en pantalla no fue y no expandió su popularidad gracias a la curia romana por ningún motivo. De hecho... O sea, en el fondo la Iglesia, el año 2002, hace eco de la gente. De un clamor popular. Porque uno tiene que recordar, y aquí está la gran controversia y el misterio de los estigmas del Padre Pío. Porque tan pronto aparecen en ese año 1918 sus primeras marcas y comienza a resonar, muchas personas iban a él porque querían confesarse, querían escuchar sus misas, le besaban las manos, le besaban los pies. Imagínate lo que fue. Se transformó en el sacerdote, en el monje más popular y también después en el más rico de toda la Iglesia, el Padre Pío. Pues bien, tan pronto conoce esto el Vaticano, envían al doctor Agostino Gemelli
que era un doctor en medicina y era un sacerdote. Y él había sido uno de los fundadores de la Universidad Católica de Milán. Lo envían para investigar y para, bueno, examinar los estigmas del Padre Pío. Lo que concluyó es categórico y lo escribió en un artículo, querido Ignacio, y dijo: los estigmas del Padre Pío son de origen neurótico. Por lo tanto, no se constata en el Padre Pío la sobrenaturalidad de los estigmas. Eso fue el primer examen enviado por el Vaticano, querido Ignacio. Entonces, la conclusión fue categórica de la primer examen. Los estigmas del Padre Pío, según Agostino Gemelli, doctor, fundador de la Universidad Católica de Milán, son de origen neurótico, dijo él. Ahí está el misterio, pues. Por lo tanto, no hay presencia de la sobrenaturalidad requerida para reconocerlos por la Iglesia. Después se le hizo 3 exámenes rigurosos por parte de la Iglesia y los 3 definieron lo mismo. E incluso el último decreto pontificio lo condenó al Padre Pío. ¿Lo condena? Lo condena a estar aislado y no vincularse con nadie. No podía incluso tener relación epistolar con nadie. Como un preso. Un preso. En el fondo le estaban diciendo: esto es un falso, claro, estigmatizado. Una falsa. O al menos, por eso te digo, uno tiene que hacer esta diferencia entre el estigmatizado psicosomático, de esta purpúrea psicógena, es decir, donde tu mente busca estos estigmas, y otro es la presencia de la sobrenatural, digamos, la presencia sobrenatural de Dios. Hay que ser, tenía estigma, pero hay que hacer esa diferencia. Claro. Entonces, la Iglesia lo condena a estar 10 años y pasa 10 años enclaustrado. Después, incluso él funda un hospital. Comienza a administrar el hospital en 1959 y lo comienzan a criticar porque se transforma en el monje más rico de la cristiandad. Le quitan la administración de este hospital y, bueno, le recomiendan a todos los seguidores no confesarse con el Padre Pío. Así y todo. Tratado como un paria. Por sus pares sí, pues. En gran medida sí. Así y todo. Así y todo. Eran cientos de miles de católicos que seguían al Padre Pío y lo buscaban. Porque uno tiene que decir, a pesar de esta controversia que hay, el Padre Pío desarrolló su mundo espiritual. Porque desarrolló dones y cultivó dones que fueron en el fondo ejemplos de una vida dedicada a la contemplación, como por ejemplo tenía la capacidad de conocer las conciencias. Eso era así, gracias a su poder espiritual. También, según se cuenta, hizo curas milagrosas el Padre Pío. Vivió la bilocación, los estigmas, y también supuestamente salían perfume de sus heridas. Doctor Fail, queridos amigos, 0:35 en vivo y en directo. Esto es Mentiras Verdaderas a través de las pantallas de la red. Hashtag DrFaileMB, @MentirasLaRed, alarma de premiados a esta hora de la noche. Ya tenemos ganadores de nuestra pregunta de hoy. ¿Quién fue el primer estigmatizado de la historia? Retweet, el Padre Pío, favoriteo por San Francisco de Asís. 1244 favoritos y 86 o 88, 86 retweets para la pregunta de hoy. Doctor Fail, ¿la respuesta correcta? San Francisco de Asís. Esa es la respuesta correcta.
Las personas que favoritearon en forma correcta ganaron, por supuesto, pero ¿quiénes son los beneficiados para estos textos, retratos, la colección Retratos de Editorial Universitaria? Ahí está en pantalla. Aquí están los libros, ¿ah? Lorena Paula es la primera ganadora. Lorena Paula, bien digo, se lleva el libro Antigüedad Romana y Primera Cristiandad. Y nuestra segunda o segundo ganador es... Ahí está, don Marcelo González se lleva también de la colección, Marcelo Gómez, de la colección Retratos, Medievo, el tiempo de las catedrales y las cruzadas. Respecto de los libros que regalamos la semana pasada, que quedaron pendientes, a través de nuestras redes sociales, a través de @mentiras.red, nos vamos a comunicar internamente con los ganadores para hacerles llegar su premio. Eso a esta hora de la noche. Toda la semana siempre regalamos libros en nuestro programa. Regalamos los mejores amigos, porque el mejor amigo es un libro, así que... Así nos hacemos amigos más aún de nuestros televidentes. Más que Roberto Carlos. Así es. Pues bien, estábamos finalizando, bueno, este análisis también del caso histórico del Padre Pío, porque uno tiene que señalar entonces que se generó por parte de la curia de su tiempo un rechazo al Padre Pío. Sin embargo, fueron sus seguidores los que lo llevaron al altar que hoy día tiene. ¿Cómo es posible, después de ese inmenso rechazo, tratado como un paria en algún minuto, prácticamente como un preso, como un reo? Es que el año 2002, el mismo Juan Pablo II, de cierta forma lo reconoce, ¿no? Eso tiene que ver con el fenómeno de la fe durante la modernidad. La fe durante la modernidad es una fe irracional, es una fe como del carbonero. Creo sin comprender y sin tratar de hacerlo. Creo porque sí. Y también eso es un factor fenomenológico muy importante. Es una fe que se ha apartado del razonamiento, la que se tiene hoy en día en gran parte de la cristiandad, debido a un movimiento que fue la síntesis nominalista del siglo XIV, que fundó la modernidad en el fondo y que separó el ámbito de la fe con el ámbito de la razón en el mundo cristiano. Entonces, la gente no estaba escuchando, no estaba razonando, estaba apelando a lo que ellos sentían estando en presencia del Padre Pío. Porque hay muchos datos que hablan de que los estigmas del Padre Pío no habrían sido legítimos. Incluso se publicó hace poco tiempo un historiador que se llama Sergio Lusotto, El milagro del Padre Pío, donde él señala que hay un testimonio de una monja que se llama María de Vitto, que le habría suministrado al Padre Pío ácido carbólico para sus estigmas. Los estigmas del Padre Pío nunca presentaron erosiones profundas, siempre era como una costra superficial. Y de hecho, cuando él fallece finalmente, desaparecen inmediatamente los estigmas. Fueron sus seguidores los que lo popularizaron y que lo llevaron al altar. A tal grado, por ejemplo, que cuando iban a ver al Padre Pío, muchas personas tomaban unas telas con sangre de pollo y las vendían como reliquias del Padre Pío, falsamente. Una charlatanería por donde se le mire. Por supuesto, pero un tongo. Igualmente, el caso del Padre Pío es un caso misterioso. Es un caso que, así como por un lado la Iglesia no lo reconoció durante mucho tiempo, Juan Pablo II lo canonizó. Y él, a pesar de si fueron legítimos o no, para la Iglesia Católica no fueron legítimos los estigmas, él sí tenía, digamos, una influencia espiritual muy fuerte con las personas que lo visitaron. Similar al caso de la primera mujer estigmatizada que fue del siglo XX, que fue Teresa Neumann. El caso de Teresa Neumann es de una mística alemana de la orden de los franciscanos, que ella también
muy hipocondriaca cuando pequeña, incluso media paralítica, queda media ciega. Y de un momento a otro, por una presencia divina, de alguna forma se va curando ella. Y vuelve a una normalidad. El caso de Teresa Neumann, parecido al caso del Padre Pío en el aspecto de los estigmas, es muy relevante. Los estigmas de la madre de Teresa Neumann, que está en proceso de beatificación en estos minutos, los estigmas, eso sí, a diferencia del Padre Pío, eran estigmas que incluso a veces se le veía los huesos a ella. Y que de alguna forma va a ser muy emblemática, porque se cuenta que la investigaron más de 1000 médicos la vieron. Se le hizo a Teresa Neumann más de 1000 también exámenes para estudiar sus estigmas. Y también entra en una tremenda controversia, porque hay muchísimas personas médicos que la vieron, que reclamaban, porque ella se escondía debajo de las sábanas. Aquí está la madre Teresa, Teresa Neumann. Teresa Neumann no solamente tuvo los estigmas de Jesús, sino que incluso lloró sangre en una de las imágenes más impactantes, de la mística cristiana, y que actualmente se encuentra en proceso de beatificación y canonización. En el caso de ella desde pequeña, así como el Padre Pío vivió lo que es la bilocación, ella vivió la inedia. Inedia, que es la ausencia de alimentación. Por lo tanto, según se cuenta, desde 1922 hasta 1962, ella solamente comía una hostia, la Eucaristía, según se cuenta. Entonces, tiene una manifestación de lo que es la vía unitiva. Y no tomaba agua, durante años tampoco tomó agua. Y presentó esto, hipocondríaca también cuando era pequeña. Por lo tanto es un caso tremendamente emblemático. El Tercer Reich, la trató bastante mal, la difamó. Pero de todas maneras son casos que hablan de un milagro, de una situación bastante milagrosa. Y los estigmas, al fin y al cabo, son un fenómeno que hay que tener prudencia, en el sentido de que no todos los estigmatizados que uno ve son realmente producto de la vía unitiva mística cristiana, sino que son fenómenos psicosomáticos. Muchos otros, como el caso del Padre Pío y Teresa Neumann, entran en un caso particular para la ciencia incluso.